Buenas tardes. Bienvenido a este aula para celebrar el acto de apertura del Colegio de Químicos. Este acto se acoge con mucha alegría porque es un signo de normalidad el hacer un acto presencial de este tipo, con lo cual yo creo que todo el mundo agradece que nos podamos ver en un acto como este. De hecho, es el primer acto, quitando lógicamente la apertura del curso académica, que es dentro de la titulación nuestra, pero es el primer acto que hacemos presencial de este tipo aquí en la facultad. Así que nada, reiterar la bienvenida y le paso la palabra al decano del Colegio de Químicos, don Miguel Ternero. Muchas gracias a la señora decana, Pilar, compañera y amiga. Y bueno, para mí también es muy emotivo porque realmente será la última vez que me dirija a vosotros siendo decano, ¿no? Porque ya termino mi mandato y ya el año que viene para otro decano, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que me hubiera dado coraje el no hacer ningún acto presencial aquí en la facultad, ¿no? Entonces, pues la verdad que daros también la bienvenida en nombre del Colegio de Químicos del Sur y de la Asociación de Químicos de Andalucía, ¿no? Que somos las dos organizaciones que estamos y que organizamos este acto en colaboración con la facultad, ¿no? Igualmente a las entidades que nos acompañan de distintos tipos, ¿no? como la academia, como la Caja de Ingenieros, otro tipo de entidades que han confirmado su asistencia, agradecerles igualmente que nos acompañen en este acto, ¿no? Según el protocolo que tenemos establecido, yo lo que voy a hacer antes de presentar, antes de que se pronuncie la conferencia central de este acto, ¿no? Que es la conferencia de apertura, ¿no? Que pronunciará don Fernando Ordóñez, ¿no? Pues yo simplemente tenía previsto pues hacer una breve esbozo de la programación de nuestro curso académico, porque claro, nosotros, aunque nos dedicamos a actividades profesionales, pero realmente seguimos también el ritmo de la actividad de las entidades académicas, ¿no? Docentes, ¿no? Porque pues hacemos una formación importante, ¿no? De distinto tipo, ¿no? La formación que hacemos nosotros es una formación quizás más aplicada, más profesional, ¿no? Menos académica, ¿no? No es oficial, por supuesto, como la que da la facultad, ¿no? Pero es una formación que va enfocada, por un lado, a los recién titulados, ¿no? Ahora estos días estamos celebrando el programa formativo de la profesión química, el programa de iniciación a la profesión química, en el cual pues se están desarrollando distintas ponencias sobre distintas salidas profesionales que tienen los químicos, pero también que duda cabe que también tenemos una formación continua, ¿no? Pues tiene que ser así, ¿no? La formación continua pues enfocada de profesionales que necesitan o reciclarse o ampliar sus conocimientos, ¿no? Sin mucho más, decir que, bueno, pues si alguien tiene interés, ¿no? Realmente tenemos en internet, en nuestra página web, tenemos un catálogo de las actividades presenciales que hacemos, ¿no? Actividades presenciales que en muchos casos pues se hacen por videoconferencia o streaming, debido a que nuestro ámbito territorial es muy amplio, ¿no? Cubrimos toda Andalucía y Extremadura, por tanto, tenemos muchas ocasiones, pues hacemos formación telemática, pero en directo, ¿no? Entonces, hay un catálogo amplio de cursos, ¿no? De los temas de calidad en laboratorio, es uno de los cursos que más demanda tienen en los últimos años, ¿no? Y después tenemos otro catálogo de formación de un aula virtual, una plataforma virtual, que ahí ya no es en directo, ¿no? Sino ya es subir los contenidos y las tutorías, en fin, lo típico de la enseñanza virtual, ¿no? Y igualmente, pues ahí tenemos un catálogo también amplio de formación, ¿no? Y en otros casos, pues también recurrimos a la formación semipresencial, ¿no? Donde la parte teórica pues se hace online y después la parte práctica pues se hace lógicamente en directo, ¿no? Bien, esto es simplemente una breve palabra que quería decir de lo que nosotros hacemos, ¿no? En la parte académica, ¿no? En la parte de formación, ¿no? Ya en la parte profesional pues es otro tema bien distinto, ¿no? Bueno, pues siguiendo el orden que teníamos previsto, a continuación va a tomar la palabra el vicedecano primero del colegio, don Otilio Fernández, ¿no?
que va a hacer la presentación del conferenciante, ¿no? Otilio, cuando quieras. Sí, está aquí, sí. Buenas tardes. Damos comienzo con esta conferencia en los ciclos de curso del Colegio de Químicos de Sevilla. Tras casi 2 años, con lo cual me uno a la alegría de nuestra decana, porque realmente organizar rebajas como este significa una ruptura a lo que ha sido los últimos meses de nuestra vida. La conferencia que da inicio a este ciclo se titula, dice por ahí, Nucleosíntesis estelar, la piedra filosofal estaba en las estrellas, que va a impartir con Fernando Ordóñez Monteagudo, con lo cual es un placer hacerlo porque nos unen muchas cosas, que ya compañero de la facultad. Fernando es licenciado en Química en la especialidad industrial, como esas cosas había por aquí, por la Universidad de Sevilla desde el año 1982. En el año 83 se incorporó a la Compañía Sevillana de Electricidad como jefe de Departamento de Química y Medio Ambiente de la Central Térmica de Los Barrios. Ahí, como él mismo refiere, hizo una labor fundamentalmente de guerrillero, de campo, porque bajo su responsabilidad estaban todos los controles de todas las emisiones que producía aquella central. Buen trabajo de campo. En el año 84 se diplomó en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Escuela de Organización Industrial. Esos cursos, recuerdo que yo también estuve en el siglo I, son los que dieron margen, los dieron germen después al prestigioso máster ambiental de la Escuela de Organización Industrial, de la cual Fernando también ha sido ponente en más de un curso seguido. En la Central Térmica de Los Barrios continuó hasta el año 91. Tú me dices ahora sí más o menos. Correcto. A partir de ese año pasó a ocupar el cargo de técnico del área corporativa de gestión medioambiental, de la que todavía se llamaba Compañía Sevillana de Electricidad, y estuvo hasta el año 98. Desde el año 98 hasta el 2015, con anexiones, OPA e historia, pasó a ser promovido a gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ya de Endesa, ya no era nuestra sevillana de toda la vida, a Endesa, para Andalucía y Extremadura. En este caso, una labor más las horas pequeñas, a pesar de la mascarilla, intentaré que me escuchéis. Como decía, ahí se hizo cargo de una gerencia, gestión empresarial, y su labor en este caso dejó de ser guerrillero para convertirse en gestor. Fundamentalmente políticas, ya no solo ambientales, sino políticas de todo tipo, calidad y gestión, sostenibilidad en la empresa, auditoría y todo lo que conlleva un cargo de la responsabilidad que empezó a ocupar a partir de ese año de Fernando. Y hasta aquí su carrera profesional, o mejor dicho, su primera etapa de la carrera profesional. En este caso, como ya he mencionado, ligada al sector energético, eléctrico, y siempre en el campo del medio ambiente y la gestión empresarial. Pero a partir del 2015, y gracias a un acuerdo, a una salida pactada con la empresa, pues se empezó a dedicar a su otra historia profesional, a aquello que hasta ese momento era hobby o era afición, para convertirse realmente en una nueva profesión. La astronomía, por si no queda claro. Se convirtió Fernando así en un divulgador de esta interesante ciencia a través del aula de estrellas, donde todavía imparte acciones formativas, algunas de las cuales hemos tenido el placer de tener en el colegio, o organizar junto con el colegio, y que pronto volveremos a tener, porque alguna cosa tenemos para los próximos cursos. En este momento se puede decir, sin temor a equivocarnos, que Fernando se encuentra en esa segunda etapa profesional en la que, como hoy,
divulga las maravillas del firmamento ante todo tipo de público. Hoy estás en tu casa, así que estamos contigo. Sin más preámbulo, le paso la palabra a don Fernando Ordóñez Monteagudo, que nos va a deleitar con una conferencia estelar. Muchas gracias. Pues nada, Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien. Señora decana, señor decano del colegio, vicedecano, gracias por tu presentación, Otilio. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias a los amigos que habéis venido a escucharme hoy. Gracias a todos. También me gustaría dar unas gracias particulares a otra persona del colegio que yo considero el responsable de la invitación y de que yo estoy aquí, que es Clifford White, que debo darte las gracias porque realmente la idea de todo esto pues, fue tuya originalmente. Y bueno, como Clifford es lógicamente químico y a lo mejor no tan lógicamente astrónomo, por lo tanto compartimos academia y compartimos afición, ¿no? Así que bueno, fue a raíz de aquella reflexión inicial contigo cuando pensé que sí, que podía estar bien, porque yo no recordaba que en mis años de licenciatura se tocaran estos temas del origen de los elementos químicos casi de ninguna manera, ¿no? Los químicos empezamos a trabajar con los átomos, construimos moléculas, es como las piezas de un Lego, ¿no? Que cogemos los cuadraditos ya hechos, empezamos a construir figuras geométricas, cristales, cadenas, anillos, espirales, pero nunca nos preguntamos de dónde vino el ladrillito del Lego, ¿no? Así que me parece muy bien y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Y con una modestísima llamada por mi parte a que, no sé si es en química inorgánica o en química física o algo, pues que como se hace en algunas otras universidades, pues que se empiece también a explicar esto a los alumnos por si hay por ahí alguna vocación de astroquímica o cosmoquímica o algo así, que ya son ramas establecidas en la ciencia y que también dedicaremos a eso, la última de las pantallas, precisamente. Y bueno, no todo, lógicamente tenemos que hablar de átomos y de reacciones, pero va a haber vamos a ver también muchos rostros, muchas caras de personas en la historia de estos descubrimientos que se desarrollaron la mayoría a lo largo del siglo XX y que creo es interesante. A mí me ha gustado mucho, Piedad, cuando he entrado en la facultad, ese mural que tenéis en la puerta de la historia de la química, porque personalmente creo que muchas veces explicar la ciencia sola, sin conocer la historia de los protagonistas, bueno, pues es una pena porque aporta mucho más. Yo creo que la historia de la ciencia es muchas veces tan interesante como la propia ciencia. Así que, bueno, por eso hoy aquí habrá un poco de todo. Bueno, pues entonces voy a poner en marcha el reloj para intentar no pasarme del tiempo que me han dicho. Y vamos allá entonces, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con una escena, con una conversación. Aquí tenemos a un químico de hace un siglo, más de hace un siglo, de primeros del siglo XX, Frederick Soddy, un inglés. Bueno, esta escena inicial ocurre en Canadá, en Montreal, en la Universidad McGill. Él era inglés, pero había optado a un puesto de profesor de química en la universidad en Montreal y allí estuvo, pues del año 1900, siendo un veinteañero, ¿no? Siendo 23, 24, 25 años tendría, de 1900 a 1902 estuvo allí situado en Montreal, y esta escena que vamos a ver como casi una escena de teatro, ¿no? Tenemos a nuestro protagonista que entra y tiene esta conversación, dice: Rutherford, esto es transmutación. Este Rutherford es Ernest Rutherford, el famosísimo científico que tantos avances en aquellos primeros años las primeras décadas del siglo XX proporcionó a la ciencia, y lo tenemos aquí
en una fotografía de su propio laboratorio de la Universidad McGill, y que era un poco mayor, tendría 30 años por aquel entonces, Rutherford, que le contesta era su jefe, y le contesta a su discípulo: por amor de Dios, Soddy, no menciones la palabra transmutación o nos cortarán la cabeza por alquimistas. Realmente era una palabra prohibida en aquel momento. El que osara hablar de transmutación, que todavía era una palabra que derivaba desde hacía siglos, era una palabra usada en la alquimia, pues era una palabra que poco menos tendrían por un charlatán o por un loco en aquellos momentos, ¿no? En realidad las reticencias de Rutherford estaban justificadas porque, bueno, durante muchos años, ya en aquellos momentos la química se había desligado de lo que habían sido los métodos alquimistas, la filosofía esa oscurantista, secretista, hermética, ¿no?, de la alquimia, que pretendía, era una mezcla de filosofía y de persecución tanto de la transmutación de los metales en el oro, exponente máximo de la perfección, como de la búsqueda de la piedra filosofal, la piedra que permitiría conseguir esa transmutación en oro, buscar el elixir de la vida. Y también era un concepto muy, casi filosófico, ¿no?, de búsqueda de la perfección individual. El oro para los metales representaba el alma máxima en el ser humano, el colmo de la perfección del alma, ¿no?, del individuo. Y con todos los métodos aquellos, ¿no?, y la representación de la obra magna. En la obra magna eran los métodos, las etapas por las que tendrían que pasar los métodos alquímicos, por los que se podría conseguir llegar a la piedra filosofal, ¿no? Ahí tenéis representado el símbolo que se empleaba para la piedra filosofal. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que habían encontrado nuestra pareja, Soddy y Rutherford, en Montreal, en su laboratorio? ¿Qué es lo que habían encontrado para hacer que Soddy, que además era una persona que no lo dijo porque sí, está documentado que Soddy no es que fuera un alquimista, era un científico del siglo XX, pero se había documentado mucho, había estudiado mucho la historia de la alquimia, le había interesado, y él tenía la palabra transmutación a flor de piel, ¿no? Entonces esto que he puesto antes, aunque lo he puesto ahí un poco irreverente, como si fuera un cómic, ¿no?, con los bocadillos y tal, pero es una conversación que está bastante documentada, que fue prácticamente en esos mismos términos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, estaban siguiendo un poco la moda, ¿no?, la moda de los descubrimientos tan importantes y tan frenéticos que se sucedieron a principios del siglo XX. La moda en aquel momento venía de Francia, bueno, casi igual que ahora, ¿no?, porque unos franceses, Henri Becquerel, había descubierto que algunas sales de uranio impresionaban las placas fotográficas a pesar de estar protegidas, por lo tanto emitían algún tipo de radiación. Esto había sido a finales del siglo XIX, el 96, y también Marie Curie y su esposo habían decidido seguir ese descubrimiento de Becquerel, y solamente un par de años más tarde ya habían montado un laboratorio y, como todos conocéis esta historia, pues empezaron a descubrir elementos cada vez más potentes en cuanto a esa radiación. Encontraron que además del uranio, el torio también la producía, y fueron perfeccionando métodos de concentración y de separación hasta que, bueno, pues descubrieron primero en el mismo año de 1898 el polonio, que se nombró así en honor al país de nacimiento de Marie Curie, y pocos meses después el radio, que demostró una potencia y una capacidad de emitir esa radiación, de liberar esa energía mucho más fuerte. Bueno, pues lo que había visto nuestra pareja, aquí los tenemos de nuevo representados, a Soddy y Rutherford, también siguieron esa misma línea de investigación. De aquella historia que venía de Francia, decidieron investigarla en su laboratorio de Canadá,
y observaron que efectivamente la transmutación de un elemento en otro no solamente era factible, sino que es que ocurría en la naturaleza de forma espontánea, sin la intervención del hombre, ¿no? Observan que el torio se convierte en radio y que desprende un gas, una emanación que quizás en aquel momento no sé si sabían ya en aquel momento que era helio o lo vieron un poco después, pero en cualquier caso los elementos cambiaban y aparecían elementos nuevos, y aquello era realmente la transmutación natural, ¿no? Solo un año más tarde publican un artículo muy interesante. El artículo es La causa y naturaleza de la radioactividad. Ya la palabra la había acuñado Marie Curie porque tras el descubrimiento del radio y de la potencia que tenía el radio como elemento radioactivo, bueno, pues crean precisamente esa palabra, ¿no? La radioactividad es esa propiedad que tiene principalmente el radio, pero también otros elementos. Rutherford y Soddy, su descubrimiento tiene muchas implicaciones. El átomo ya no debería llamarse átomo, ¿no? Átomo quiere decir que no se puede dividir, pues el átomo ya era divisible, puesto que se ha desintegrado, se ha descompuesto, ¿no? Tan es verdad que seguramente no quisieron usar la palabra transmutación, que en este artículo de 1902 no se emplea, no aparece la palabra transmutación. Siempre hablan de transformación. Parecía más científico y menos alquímico. Y además no solamente vislumbran el cambio de un elemento en otro, sino que empiezan a atisbar algo realmente importante, y es la liberación de energía en ese proceso. Por los números y los primeros cálculos que hacen, ven que se libera más energía por unidad de masa que en ningún otro proceso conocido. Era una forma de producir energía desconocida hasta ese momento. Solo un año más tarde, en un viaje que hace Soddy a Australia, en Sydney, pronuncia esta frase y le dice al auditorio que la radioactividad recién descubierta podría ser una fuente inagotable de energía. Perdonadme. Esto es en 1903, faltaba muy poco, solamente un par de años para que esa ambivalencia entre la materia y la energía quedara descrita por Albert Einstein, ¿no? Rutherford amplía los conocimientos de ese fenómeno, identifica y separa 3 distintas radiaciones que proceden de esos elementos radiactivos, diferencia entre la radiación alfa, beta y gamma en su poder diferente de penetración. Se da cuenta de que cualquier elemento radiactivo, sea de el peso que tenga, da igual, el elemento siempre tarda la mitad, o sea, siempre tarda un tiempo concreto en perder la mitad de su capacidad, lo que se conoce ahora como el tiempo de semidesintegración, y eso hacía que las sustancias radiactivas se comportaran como perfectos cronómetros. Esto tiene su interés porque, no lo he puesto, pero Rutherford aplica este concepto del tiempo de semidesintegración para estudiar después rocas, minerales de uranio como la pezblenda, de donde se puede deducir la edad de esas rocas. Y llega a conclusiones, por ejemplo, revolucionarias para aquel momento también, como que la Tierra y por lo tanto el sistema solar y por lo tanto el Sol tenían que ser más viejos de 1000 millones de años, ¿no? Que era una idea muy revolucionaria en aquel momento, donde se le calculaba una edad menor. El otro componente de la pareja, Frederick Soddy, también unos años más tarde, bueno, pues se da cuenta o publica junto a Fajans, otro polaco, que descubre el fenómeno, esta equivalencia, digamos, en el mismo momento, la ley de los desplazamientos radiactivos, que sitúa mucho más claramente en la tabla periódica lo que son las radiaciones alfa y beta. Si tenemos un elemento de número atómico Z y número másico A, la desintegración alfa restaba dos elementos hacia la izquierda, 2 casillas hacia la izquierda en la tabla periódica, y restaba 4 unidades de número másico. Mientras que la desintegración beta, al revés, hacía que el elemento ascendiera un lugar en la tabla periódica manteniendo la misma masa, ¿no? Por ejemplo, el uranio 238, que se convierte en torio por desintegración alfa,
o el carbono 14, que se transforma en nitrógeno, en número másico 14 también, pasando un puesto hacia la derecha por desintegración beta. Esta desintegración beta ya sabéis que es la emisión de un electrón, pero no se puede evidentemente confundir con un electrón de la corteza del átomo, no es una ionización, sino que ese electrón, estamos siempre hablando toda la tarde de reacciones nucleares, ese electrón sale del núcleo. Y decimos, ¿cómo va a salir el electrón del núcleo si un núcleo tiene protones y neutrones? Bueno, ahí hay una desintegración del neutrón que se convierte en protón y emite un electrón hacia afuera, ¿no? Frédéric Soddy, igual que Rutherford había recibido el Nobel de Química en 1908, él lo recibe en 1921, o sea, buen alumno, ¿no? Rutherford sigue ya de vuelta a Inglaterra. Bueno, Rutherford era neozelandés, pero bueno, pertenecía al Imperio Británico y muy pronto se fue de Nueva Zelanda a estudiar a Inglaterra, a Cambridge, de allí pasó a Canadá y después volvió a Inglaterra, ¿no? Entonces, unos años más tarde, él sigue siempre ya trabajando en esto. En 1919, pues hay un experimento famoso también. Él, con partículas alfa de un elemento natural, bombardea el átomo de nitrógeno y convierte deliberadamente, por así decir, el nitrógeno en oxígeno. Esta transmutación ya no es algo espontáneo y natural, sino que se considera en la historia la primera transmutación artificial y hacen, como pongo ahí entre comillas, de Rutherford el primer alquimista con éxito de la historia, puesto que deliberadamente crea una especie de obra magna transformando el nitrógeno en oxígeno y además descubre el protón, ¿no? Que sale hidrógeno también de la reacción. Y bueno, todavía no ha obtenido oro, pero se han dado ya los primeros pasos importantes, ¿no? También queda ya claramente establecido que las partículas alfa son núcleos de helio con 2 protones y 2 neutrones, y las partículas beta, como hemos dicho antes, son electrones. Todo esto, ahora en paralelo vamos a hablar un poco de las estrellas, porque en aquellos momentos, a principios de siglo, volvemos otra vez unos años hacia atrás, no se conoce de una forma satisfactoria cuál puede ser la fuente de energía del Sol. Estamos hablando de solo hace un siglo y pico, y no se conocía cuál era la fuente de energía del Sol. Evidentemente, para fuente del Sol, la idea primigenia que cualquiera en civilizaciones antiguas pudo tener es que aquello era una bola de fuego y que habría algo ardiendo, que habría una especie de combustión, ¿no? Pero la energía química, la oxidación por combustión, aún teniendo el Sol la masa que tiene, si allí hubiera algo ardiendo, la vida del Sol sería muy corta, de miles de años. Y además, hoy ya sabemos que las temperaturas de millones de grados que hay en el interior del Sol, ni siquiera un combustible podría mantenerse. Antes de arder ya habría desaparecido, ¿no? Otra idea un poco peregrina que existía en aquel momento todavía es que la enorme caída de meteoritos sobre la superficie del Sol generaría por energía cinética que se transformaría en calor, una fricción que podría explicar la gran temperatura y el desprendimiento de calor en el Sol, pero los números decían que la cantidad de meteoritos que tendrían que caer sobre el Sol para eso sería tan grande que la masa del Sol aumentaría apreciablemente, de tal forma que por las leyes de Kepler el tiempo de órbita de la Tierra se vería sensiblemente afectado unos segundos cada año, y aquello evidentemente no se observaba. Así que no había ninguna respuesta satisfactoria. Bien, es verdad que a mediados del siglo XIX, estos dos señores que tenemos aquí, Lord Kelvin, inglés, y von Helmholtz, alemán, habían propuesto una cosa que no es real, pero no les faltaba una parte de acierto importante para lo que después es la historia de las estrellas. Ellos propusieron que la energía gravitatoria que haría comprimir el material de las estrellas, el material del Sol, se transformaría en energía calorífica, y que esa energía gravitacional, o sea, es una conservación de la energía, ¿no? La energía de gravitación, al comprimir la materia, aumentaría la energía cinética de las moléculas, por lo tanto aumentaría la temperatura. Ellos calculaban
calcularon que para que el Sol pudiera emitir la energía que emite tampoco no hacía falta mucho, porque ellos decían que bastaría con que el Sol se redujera de diámetro unos 40 metros al año, que ya generaría, simplemente con esa compresión, generaría el calor, hacían unos cálculos y era lo que el calor y el Sol, la cantidad de energía que el Sol irradiaba. Pero ellos mismos admitían que de esta forma el Sol brillaría durante algunos cientos, del orden de esa magnitud, de unos cientos de millones de años. ¿Y qué pasaba? Pues esa cifra no era ninguna locura para aquel entonces, podía admitirse, así que esta idea tuvo durante un tiempo su aceptación, su relevancia. Si había alguien disgustado con esta idea, podría ser otro inglés coetáneo suyo, que era Darwin, Charles Darwin, que para su teoría de la evolución de las especies sí necesitaba mucho más tiempo que 100 millones de años. Se le quedaba corto y, de hecho, Darwin murió en 1882 con una gran controversia y con un gran... es decir, si estos señores tenían razón, se le desmoronaba a él su idea porque para la evolución de las especies hacía falta mucho más tiempo, ¿no? Pues veis la ligazón con esos cálculos que había hecho Rutherford unos años más tarde y lo que significó aquello en aquel momento, ¿no? Bueno, Darwin murió en el 82 y entonces Einstein no le dio tiempo a Darwin de conocer la revolución que supuso Einstein. Cuando Darwin murió, Einstein tenía 3 añitos, así que no pudo conocer estos avances de Darwin, que le hubieran dejado mucho más tranquilo. Einstein, en su teoría especial de la relatividad de 1905, deduce una equivalencia entre la materia y la energía, como que la materia prácticamente es energía condensada, energía muy condensada, y de hecho la equivalencia de ese factor de C2, de la velocidad de la luz al cuadrado, es un factor gigantesco. Si C, la velocidad de la luz, ya es enorme, imaginaros al cuadrado. Así que de muy poca materia se podía obtener una enorme cantidad de energía, y esto queda ya establecido numéricamente, ¿no? Si esta ecuación se aplica a la energía que recibimos del Sol, los cálculos nos dicen que entonces el Sol tiene que estar convirtiendo en energía 4 millones de toneladas de materia por segundo. Vaya burrada, ¿no? 4 millones desaparecen, se convierten en energía cada segundo. Bueno, pues no era ninguna tontería, porque incluso aunque eso parezca mucho, la materia del Sol, la masa del Sol, que es de 10 elevado a 30 kilos, pues eso sí daba para que el Sol se mantuviera durante miles de millones de años, y entonces las cuentas empezaban a cuadrar. Darwin habría estado mucho más satisfecho con esta solución. Pero ya no es solamente la producción de energía en el Sol, es que la propia composición química del Sol, aunque nos parezca ahora mentira, del Sol y de todos los astros, hasta los años 20 del siglo pasado, o sea, hace menos de 100 años, la corriente científica pensaba que los astros, entre ellos el Sol y las estrellas, deberían tener una composición muy parecida a nuestro planeta. O sea, nosotros ya desde Copérnico ya no éramos geocéntricos, pero nos quedaban unos ramalazos, ¿no? Ahí, ¿no? Para pensar que el Sol y todo lo demás tenía que ser. Hasta la tesis doctoral de Cecilia Payne, otra inglesa que trabaja en Estados Unidos, porque en Inglaterra no se les reconocen. Esta historia de esta señora está muy bien para estudiar el tema de cómo a lo largo del siglo XX las mujeres han tenido que desenvolverse en los terrenos de la ciencia, muy vetados en aquellos momentos para ellas, ¿no? De hecho, cuando ve que en Inglaterra solamente no va a poder desarrollar labores de investigación, emigra a Estados Unidos. Allí, bueno, en Harvard sí consigue trabajar, aunque tardan muchísimo tiempo en reconocerle los méritos, el puesto, aunque después efectivamente sí que llegó. Pero bueno, fueron mucho más años necesarios. Simplemente siendo también una veinteañera en su tesis doctoral, que ha pasado a la historia como la mejor tesis doctoral de astronomía de la historia, la tesis de Cecilia Payne. Ella descubre que el Sol básicamente está compuesto de hidrógeno mayoritariamente y de helio y trazas de otros elementos, pero básicamente
Bueno, el helio ya se conocía, el helio se había descubierto precisamente en el Sol por métodos espectroscópicos y después se había conseguido encontrar en la Tierra, en yacimientos de gas en Estados Unidos hacía menos, ¿no? Pero de ahí a pensar que todo el Sol estaba hecho de hidrógeno y helio, en aquel momento, a nosotros nos parece muy normal, pero en aquel momento era una idea absolutamente revolucionaria. Tanto así que porque era una idea revolucionaria y probablemente también porque era mujer, sus mayores en la universidad prácticamente le forzaron a que las conclusiones de la tesis, bueno, que pusiera sus resultados, pero que asumiera prácticamente, y está así redactada su tesis, ella dice: yo he encontrado esto, pero probablemente estoy equivocada, porque estos no son los resultados que esperaba, ¿no? Bastaron solamente 3 años más para que sus detractores se dieran cuenta de que llevaba toda la razón y empezaron a defender a partir de aquel momento las mismas tesis, ¿no? Y bueno, el Sol estaba empezando a ser desentrañado, la energía del Sol y también las interioridades del átomo, ¿no? Hay una curiosísima paralelismo entre la ciencia de lo más infinitamente pequeño, las subpartículas atómicas, y la ciencia de lo infinitamente grande, la cosmología, porque han ido siempre de la mano. No se han podido descubrir cosas del cosmos, de las galaxias, de las estrellas, hasta que no se ha entendido bien la estructura del átomo. Y también ha habido descubrimientos astrofísicos que han ayudado a desvelar secretos de cómo funcionan los neutrinos, la antimateria, etcétera, ¿no? Este ejemplo lo pongo en esta pantalla por si alguno tiene dudas de la importancia que tiene para un alumno quién es su profesor. Aquí tenéis a Thomson, JJ Thomson, John Joseph Thomson, que habría descubierto el electrón y que todos hemos estudiado, que postuló el modelo aquel del pudding de pasas, una masa positiva con los electrones incrustados como pasas en un pastel, ¿no? Bueno, pues Thomson fue maestro en Cambridge de Rutherford, ¿eh? Los dos fueron premios Nobel, ¿no? Ya hemos hablado de Rutherford, descubrió la estructura del núcleo, postuló un nuevo modelo atómico con unas cargas positivas muy concentradas en un núcleo, muy diferente del de su maestro. Consiguió la transmutación artificial, descubrió el protón, pero es que los dos, Thomson y Rutherford, fueron profesores o jefes de trabajo, de investigación de Niels Bohr, el danés que también trabajó en Estados Unidos y que perfeccionó a su vez el modelo de ellos dos, ¿no? Yo sí recuerdo haber estudiado en la carrera o en el bachillerato, ya no lo sé, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, pero hasta que no he profundizado en estas cosas no supe que uno había sido profesor del otro. Y creo que tiene su importancia y que tiene su interés, ¿no? Y además otro premio Nobel. Pero es que además también Rutherford fue profesor después, más adelante, de James Chadwick, el descubridor del neutrón, y otro premio Nobel, ¿no? O sea que fijaros, hay 4 generaciones de alumnos y de profesores qué maravilla, ¿no? Premios Nobel. Esto me hizo pensar a mí investigar cuántos premios Nobel le habría dado Cambridge, y bueno, son 60. Pero es que después miré Harvard y tiene más de 150 premios Nobel. O sea que, fijaros la importancia de que haya tener de profesor un tío que está en un campo puntero, que te encomiende cosas y investígame esto, que yo no tengo tiempo, pero que ahí hay futuro, ¿no? O sea que, bueno, el caso es que entre que ya conocíamos la estructura del átomo gracias a todos estos personajes y que conocíamos la energía del Sol, ya podemos entender el paso más adelante, que es qué ocurre en el interior de las estrellas. Entonces, simplemente ya lo que voy a pasar es a explicar en las siguientes etapas cómo dentro de una estrella se forma helio. Después vamos a hablar cómo se formaron también unos elementos más ligeros en el origen del universo, según la teoría del Big Bang. Podría decir que cronológicamente sería mejor hablar primero del Big Bang y después de las estrellas, pero es que yo lo pongo en la cronología en la que se descubrieron las cosas, y el Big Bang es una teoría desarrollada posteriormente a conocer qué estaba pasando en el interior del Sol. Volveremos después al Sol para hablar de dónde salen los elementos más allá del helio.
Tranquilos que no vamos a ir elemento por elemento, porque si le dedico todo esto al helio y después hay que llegar hasta el uranio, vamos a ir por bloques, o sea que tranquilidad. Estudiaremos qué pasa por encima del carbono, para lo cual hacen falta estrellas más gordas que el Sol, y al final, cuando una estrella llega al final de su vida y las más masivas estallan como supernovas, pues cómo se terminan de originar los elementos naturales de la tabla periódica. Y nos quedaría algún huequecillo, muy pocos, por rellenar en la tabla periódica, que no se explican porque no se generan en las estrellas, pero sí se generan en el espacio. Entonces, vamos a ver rápidamente eso. Vamos a empezar por la energía del Sol. ¿Cómo aparece el helio? Ya Sir Arthur Eddington, otro inglés, sugiere que la fusión nuclear, que se había encontrado hacía poco y que se sabía que podía liberar esas cantidades de energía, podría ser la fuente de energía de las estrellas, porque en cuanto hemos descubierto una fuente de energía poderosísima que era desconocida, pues mira, eso es lo que necesitábamos a lo mejor es lo que está ocurriendo ahí arriba, ¿no? Ya en los años finales de los años 30, ya mucho más adelante, un alemán que se nacionalizó americano también, Hans Bethe, y que quizás los químicos de inorgánica os suene porque también trabajó en el ciclo, en la teoría del campo cristalino y de los complejos y todo esto. Pues en cuanto a la astrofísica, fue el que describió perfectamente los mecanismos que hacían posible que a partir del hidrógeno se obtuviera helio en una estrella, ¿no? Describió lo que hoy conocemos como la cadena protón-protón, en 3 etapas. Al principio, como tenemos ahí en esa imagen, dos núcleos de hidrógeno, 2 protones, colisionan uniéndose y creando un núcleo con 2 nucleones, un protón y un neutrón, que hoy conocemos como el deuterón o el núcleo de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, liberando además un neutrino y un positrón. Bueno, una partícula elemental prácticamente sin masa, sin carga, y el positrón, que es antimateria, podríamos decir también el antielectrón, porque es como un electrón pero con carga positiva, ¿no? Para que se diera esta reacción son necesarias temperaturas de muchos millones, de las temperaturas que existen en el núcleo del Sol. Era una forma también de modelar y de suponer que probablemente en el interior del núcleo del Sol había mucha más temperatura que los 6.000 grados que vemos en su superficie, sino que seguramente en el núcleo hacen falta millones de grados, ¿no? ¿Para qué? Para que la energía cinética, las velocidades que alcanzan los protones a esas velocidades les permitan chocar y unirse, superando la repulsión electrostática, la repulsión coulombiana, ¿no? En la segunda etapa se añadía un tercer protón, dando ya helio. Lo que pasa es que helio 3 es un helio ligero, un isótopo que está en muy poca cantidad en la naturaleza, y finalmente esos 2 núcleos de helio 3 se fusionaban entre sí. Bueno, veis que hacen falta 2, con lo cual los pasos 1 y 2 tienen que estar al doble, tienen que ocurrir 2 veces para tener esos 2 núcleos de helio 3, que al unirse ya nos dan el núcleo de helio propiamente dicho, el helio 4. Cuando decimos helio sin más, nos estamos refiriendo al helio estable, al helio 4. Y además se liberan 2 protones que sirven para que el balance final de todo esto sean simplemente 4 protones que se unen en un núcleo de helio, ¿no? Muchas veces esta reacción se representa así, porque como hemos dicho hay que duplicarla, pues las 2 primeras etapas están ahí representadas a izquierda y derecha, y finalmente tenemos el átomo de helio, también podemos verla representada aquí. Y los números que salen en masa para estas reacciones son que en ese segundo, que decíamos que desaparecían 4 millones de toneladas, pues esos 4 millones vienen de aquí, de que en un segundo el Sol convierte 600 toneladas de hidrógeno, millones de toneladas de hidrógeno en 596 millones de toneladas de helio, desapareciendo aquellos 4 millones que desaparecen y que pierde el Sol. Evidentemente no desaparecen, se transforman en energía, es una forma de hablar, ¿no? De hecho, hoy sabemos que las temperaturas en el núcleo del Sol alcanzan los 15 millones de grados Kelvin, que es lo que efectivamente produce que esta cadena protón-protón sea factible, ¿no?
Los protones se chocan unos con otros a velocidades de 1000 kilómetros por segundo y el equivalente energético de 1 kilo de hidrógeno que se fusiona en helio es que se libera la misma energía que consume un hogar de los nuestros en 17.000 años. Ahora que la factura está un poco alta, pues alguien puede intentarlo, ¿no? Yo creo que sí, que en el futuro la fusión, ojalá, sabéis que está el ITER y todo eso, y la energía que se habla del futuro, la energía limpia del futuro, la energía de fusión, reproducir aquí lo que lleva el Sol haciendo miles de millones de años, ¿no? Bueno, vamos a ver qué significa esta fusión en la estructura de la estrella. La fusión solamente ocurre en el núcleo, porque es el único sitio de la estrella donde se dan las temperaturas necesarias, no en toda la masa de la estrella. De hecho, hay un gradiente de temperatura y la temperatura superficial del Sol anda por los 6.000 grados, mucho más frío que el núcleo, ¿no? Luego, la reacción que hemos visto de fusión del hidrógeno en helio exclusivamente ocurre en el núcleo de la estrella. Y así se puede tirar muchísimo tiempo. Eso se llama una estrella que está en su secuencia principal, fusionando hidrógeno en helio, y puede estar así miles de millones de años. Para el Sol está calculado en unos 10.000 millones de años de estancia en la secuencia principal. Pero nada es infinito, y el hidrógeno de un núcleo de una estrella tampoco. Pueden pasar miles de millones de años, pero termina agotándose. El núcleo se va a ir enriqueciendo en helio y empobreciendo en hidrógeno. Entonces llegará un momento que evidentemente se agote, ¿no? Ahí ya tenemos esa representado. Ahora ha cambiado, el núcleo de la estrella ya no tiene hidrógeno para seguir fusionando y es una estrella con un núcleo de helio y una envoltura de hidrógeno, ¿no? Pero ahí solamente queda helio. ¿Qué ocurre? Pues vuelve a tener preponderancia aquello que decían Kelvin y Helmholtz de si no tengo presión de radiación que compense la gravedad que comprime la estrella, que así es como nació la estrella, por cierto, a base de la concentración de nubes moleculares, pues a falta de la presión de radiación interior, la estrella va a querer comprimirse, y lo va a hacer, de hecho, sobre todo en el núcleo. La masa se va a comprimir alrededor del núcleo y esa compresión efectivamente se transforma en calor. Luego va a aumentar la temperatura del núcleo por la contracción gravitacional. Al aumentar la temperatura, el hidrógeno que se había quedado a las puertas del núcleo sin poder fusionar porque le faltaban unos cuantos grados y que ese estaba ahí en frío, digamos, entre comillas, con ese aumento de temperatura recibe la inyección de energía necesaria para arder, entre comillas siempre arder, ¿no? Para fusionar y para esa reacción protón-protón se dé también. Entonces aparece una capa adyacente al núcleo en donde el hidrógeno de repente se enciende de nuevo y reinicia la fusión de hidrógeno en helio. Eso es una fuente de calor adicional que no existía y que está existiendo además en unas capas superiores. La estrella reacciona hinchándose. Ese calor en esas capas intermedias expanden enormemente las capas más ligeras de la estrella crece enormemente, disminuye su densidad y el gas, al expandirse, como sabéis, se enfría. Se enfría en las capas externas, ¿no? Ahí la estrella tiene un poco de trastorno bipolar, porque tiene un núcleo cada vez más caliente y una superficie cada vez más fría, ¿no? Y un núcleo cada vez más denso, unas capas exteriores cada vez menos densas, y que parece que se pueden llegar a perder en el espacio. El resultado es una gigante roja, que se llama gigante roja porque las estrellas que son más calientes, al enfriarse en su superficie, disminuye la temperatura y el color que le corresponde a una estrella más fría que el Sol, que es una estrella anaranjada, amarilla, pues pasa a ser roja. Entonces tenemos un nuevo tipo de estrella, una estrella en su etapa final, digamos que este será el destino del Sol, que es convertirse en una gigante roja, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Es superficialmente más fría, pero la estrella en su conjunto emite más energía que antes, aumenta su luminosidad porque la combustión en esas capas adyacentes es un hecho comprobado que genera incluso más energía más rápidamente que la que se ha llevado la estrella generando en su núcleo durante miles de millones de años. Entonces esta nueva fusión ocurre más deprisa. Dejamos la estrella ahí quieta,
tenemos una gigante roja que está consiguiendo fusionar hidrógeno alrededor del núcleo. Vamos al siguiente paso. Y ahora vamos a intentar retroceder unos 13.000 millones de años en el tiempo y nos vamos a ver cómo se originó el universo, ¿no? También a principios de siglo, me gusta contar un poco el cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, a principios de siglo, todos los científicos en general, los astrónomos, los físicos, concebían un universo estático, eterno y que siempre es como lo vemos en la actualidad. Tanto es así que el propio Einstein, que describió las ecuaciones del universo, él veía que una de las soluciones de sus ecuaciones era que efectivamente el universo estuviera en expansión o no. Además, se pensaba que un universo estático, tarde o temprano, la gravedad tendería a comprimirlo. Eso no entraba en la mente de Einstein, que pensaba que el universo tenía que ser estático, y directamente lo resolvió con las matemáticas. Introduzco aquí una constante que le llamo una constante cosmológica, no sé lo que es, pero hay una energía del vacío que me frena la gravedad y que me impide que el universo colapse. Ahí quieto y metió esa constante para mantener matemáticamente al universo estático, ¿no? Sin embargo, otros, precisamente a raíz de las ecuaciones de Einstein, otros teóricos empiezan a ver que cabe un universo que se contraiga o que se expanda, según la geometría del universo, según la densidad, etcétera, ¿no? El primero es Alexander Friedman, pero me gustaría destacar también en los años 27 a otro estudioso de Einstein, un sacerdote belga, Georges Lemaitre, que allí en Bélgica, y estudiando las ecuaciones de Einstein, propone que una de las soluciones para las ecuaciones es un universo que crece, es un universo que está creciendo en estos momentos, y es el primero que propone claramente un universo en expansión, y por deducción, y rebobinando la película, dice, bueno, si el universo estuviera en una expansión, si yo rebobino hacia atrás, el universo debe haber nacido de un punto más pequeño al que es hoy, tiene que haber tenido unas dimensiones más pequeñas. Y él aporta una idea que nadie había dicho hasta ese momento, que es que el universo debió estar concentrado en un punto inicial al que él llamó el átomo primigenio, o el huevo cósmico, o algo así, que más tarde se rompería de alguna manera por fisión, y que esa ruptura crearía todos los elementos del universo, ¿no? Eso es una idea falsa, pero sí estaba en lo cierto, como se demostró después, o por lo menos como las teorías actuales proponen, que todo nació de un punto infinitamente concentrado, infinitamente denso, ¿no? Estas son palabras suyas, de sus textos, os las leo. Dice: la evolución del universo puede compararse a una exhibición de fuegos artificiales que acaba de terminar. Unas pocas chispas rojizas, cenizas y humo. Sobre una ceniza ya fría, nuestro planeta, presenciamos el lento desvanecimiento de los soles e intentamos recordar el brillo desaparecido del origen de los mundos. O sea, navegamos en una ceniza de unos fuegos artificiales y todavía vemos a nuestro alrededor algunas chispas de aquella gran explosión de fuegos artificiales que debió haber en el principio. Este era el concepto que él tenía. Pero es que aquellas dudas se resolvieron ya experimentalmente, no teóricamente, por Edwin Hubble. Hubble ya unos años antes había revolucionado el concepto de la astronomía, porque había demostrado que el universo era mucho mayor de lo que era, y que Andrómeda no estaba dentro de nuestra Vía Láctea, sino fuera, y que las distancias en el universo eran mucho mayores, y que había otras galaxias aparte de la nuestra, y ya era famoso por eso. Pero es que en 1929 descubre experimentalmente que efectivamente el universo se está expandiendo, y que era un resultado totalmente revolucionario y que hacía innecesario la constante cosmológica de Einstein, porque el universo ya estaba creciendo, no había necesidad de que nada lo parara. Igual que un cohete que sale de la Tierra, hay una explicación de por qué no cae, por la gravedad, y es por la velocidad que lleva, ¿no? Pues lo mismo le pasaba al universo. De hecho, Einstein, hay una frase suya famosa que dice que aquella constante cosmológica que él introdujo en sus ecuaciones fueron el mayor error de su vida, y él posteriormente tuvo que hablar con Hubble y todo esto a admitir que efectivamente el universo estaba en expansión, ¿no? Además, la velocidad a la que se alejan las galaxias es directamente proporcional
a las distancias que las separan. De hecho, es de esta proporcionalidad y de este hecho del que se infiere que todo el universo está en expansión, ¿no? Mediante esa constante de proporcionalidad, la constante que se llamó durante décadas constante de Hubble, o ley de Hubble, y que como la figura de Lemaitre se ha rehabilitado recientemente, pues hoy día se conoce como ley de Hubble-Lemaitre. Bien. A raíz de esta misma proporcionalidad se puede ya rebobinar del todo y la inversa de la constante de Hubble nos da el tiempo t sub 0 de una primera aproximación a la edad del universo que debe estar en 13.800 millones de años, ¿no? Bueno, con todos estos ingredientes y ya en los años 40, metidos en los años 40, donde ya se conocía la reacción protón-protón de las estrellas, pues los cosmólogos entran en acción, ¿no? Y ahí que tenemos a George Gamow, otro europeo que se fue a Estados Unidos. Este era ucraniano de nacimiento, o ruso en aquel momento, en aquel momento era parte del Imperio ruso. Pues George Gamow es conocido como el padre del Big Bang. Este era un hombre un poco chistoso, en cierto sentido del humor. Ahí tenéis reflejan una foto que a él le debió caer bien y hacerle gracia, porque está él saliendo como un genio de una botella, en una botella de Cointreau, pero le han puesto ahí lo de Ilem, que es, como él llamaba, el Ilem era la materia primigenia según los antiguos griegos, ¿no? Entonces hicieron esta composición porque él explicó, junto a Alpher y a Hermann, la teoría de cómo se podían haber originado en el Big Bang las temperaturas necesarias, los tiempos necesarios, las energías de enlace necesarias en las reacciones para que se pudiera ocurrir las reacciones que ocurrían, ¿no? Lo que pasa es que ellos también pensaron, un poco como Lemaitre, que en aquel momento del Big Bang se generaron todos los átomos del universo. Hoy sabemos que tenían razón en la parte que hablaba del hidrógeno y del helio, pero que estaban equivocados en el resto de los átomos, porque se descubrió más tarde que el resto de átomos, de núcleos, se formaban en el interior de las estrellas y que no pudieron haberse formado en el instante inicial del universo, ¿no? Sin embargo, la teoría del Big Bang, si queréis después se puede comentar, ya no me enrollo más con esto, se ha robustecido y hoy día es una teoría comúnmente aceptada porque ha dado explicación a muchísimos fenómenos observacionales, entre ellos el más importante, el fondo cósmico de microondas, ¿no? Bueno, pues Gamow propone lo que a continuación os quiero explicar. Ahí tenéis una escala logarítmica de temperaturas y de tiempos. Son prácticamente las primeras 1000 millonésimas de vida del universo, en donde primero domina una sopa de radiación, porque a esas altísimas temperaturas de 10 elevado a 30 grados no puede existir ni siquiera la materia, solamente la radiación, y a medida que el universo se expande y por lo tanto se enfría muy rápidamente, esa equivalencia entre la masa y la energía puede fluir en los dos sentidos, pero es cuando se va enfriando cuando esa radiación se puede transformar en materia, primero pequeñas partículas elementales y después cada vez más pesadas, ¿no? A 10 elevado a 14 Kelvin, que todavía es una temperatura fabulosa, ya se originan protones y neutrones, ¿no? Entonces, en la primera centésima de segundo del universo, la temperatura ha caído, entre comillas, a 100.000 millones de kelvins y todos los protones y los neutrones del universo se han formado ya. Son los restos de un universo más joven, o sea, de un universo que tenía menos de una centésima de segundo y que era más caliente, y ya no se puede formar más materia pesada que esos neutrones y protones. Además, quedan... los protones y los neutrones son intercambiables, tienen reacciones de desintegración de uno en otro, pero la proporción final que queda de protones a neutrones es de 7 a 1, y con esa, que se explica por todo esto que he contado de las temperaturas y reacciones exotérmicas y endotérmicas en un sentido u otro, se explica que a esa temperatura quede una proporción de protones a neutrones de 7 a 1, y es que con esa proporción de 7 a 1 cualquier alumno de bachillerato calculará que al final lo que te sale es un 75% de hidrógeno y un 25% de helio formando todo el universo, ¿no? Bien, lo que pasa es que los protones y los neutrones siguen existiendo, pero todavía están aislados. A esas temperaturas no son capaces de unirse y formar núcleos, ¿no? Pero cuando ya el universo
ha envejecido y tiene 3 minutos de vida, la temperatura es ya 900 millones de Kelvin y un protón y un neutrón por primera vez se pueden unir. Esto es algo parecido a lo que pasa en el interior de las estrellas y que había encontrado Hans Bethe, ¿eh? Pero esa información ya la tenían Gamow y bueno, proponen unos procedimientos, unos mecanismos no exactamente iguales, pero muy parecidos. El protón y el neutrón queda deuterio, el deuterio con otro protón helio 3 y el helio 3 puede a su vez absorber otro protón más y tener el núcleo de helio. Es algo muy parecido a lo que estaba pasando. Ahí el universo entero, todo él, se está comportando como si fuera el núcleo de una estrella, fusionando hidrógeno en helio. Bien, esto ocurre entre el tercer y el cuarto minuto, pero a partir del cuarto minuto finaliza esa función de fusionar y de crear helio a partir del hidrógeno, porque la temperatura sigue cayendo y ya hemos visto que hace falta unas determinadas temperaturas y unas densidades también, unas presiones que no dejan de existir en el universo como un todo y por lo tanto se deja de fabricar helio. Pero ahí está ya todo el hidrógeno y todo el helio del universo formado. De hecho, se genera 10 veces más helio en esos primeros 3 minutos de existencia del universo que el que todas las demás estrellas del universo han conseguido fusionar durante miles de millones de años después. ¿De acuerdo? O sea que todo el helio se genera prácticamente en aquel momento, ¿no? Y trazas de los elementos que han colaborado a esas reacciones, que son trazas de deuterio, trazas de helio ligero y una parte testimonial de litio, en una exponencial por menos bastante, porque el helio 3 y el 4 se pueden también a veces unir y temporalmente crear unos núcleos de litio, ¿no? Así que volvemos a las estrellas, ya tenemos explicado todo el hidrógeno y todo el helio, lo tenemos explicado. Vamos a seguir con la tabla periódica, ¿no? Habíamos dejado a nuestra estrella, nuestro Sol, porque esto vale para el Sol, como una gigante roja, creando helio alrededor del núcleo, pero el núcleo un núcleo muerto, un núcleo de cenizas, de helio. ¿Qué pasa? Pues que el helio lo dejamos, pero no olvidéis que estaba aumentando su temperatura, porque estaba recibiendo, el núcleo se estaba concentrando cada vez más, lo que se estaba yendo hacia afuera eran las capas externas. El núcleo se está concentrando y está aumentando su temperatura. Así que aquí retomamos la historia de la estrella y vemos qué pasa cuando el núcleo de helio sigue calentándose. Esto es lo más normal porque, bueno, este es el caso de estrellas que son como el Sol o un poco mayores, hasta aproximadamente el doble de masa que el Sol. Lo que estamos contando es válido para el Sol y estrellas casi el doble de tamaño, ¿no? Que es lo más normal en el universo, porque las estrellas realmente masivas, realmente grandes, son muy raras en el universo, o sea, son poco frecuentes, ¿no? Bueno, pues el núcleo de helio se irá calentando, 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 entonces ya no hablamos de decenas de millones, sino que llegamos a 100 millones de kelvins. A esa temperatura, pues igual que el hidrógeno se fusionaba, el helio también retoma esa maravillosa función de la fusión nuclear y vemos que al final los núcleos siempre se pueden fusionar para dar otro más pesado. Se van a necesitar cada vez más temperaturas, pero es que esas temperaturas las proporciona la gravitación. Y bueno, son necesarias cada vez más temperaturas, pero también nos van a liberar cada vez más energía, ¿no? Bueno, pues la fusión de helio en carbono está documentada, ya estamos en los años 50, por Edwin Salpeter, creo que se llamaba, que propone un mecanismo en el que 3 átomos de helio, de ahí viene el nombre de triple alfa, 3 núcleos, mejor no 3 átomos, porque estamos hablando siempre de un plasma. Aquí los electrones, es que veréis que no aparecen nunca, los electrones no cuentan. Es un plasma, es un gas completamente ionizado, hay ahí una sopa de electrones pululando, pero esta es una historia de los núcleos. No nos interesan de momento mucho los electrones, ¿no? 2 núcleos de helio pueden formar un núcleo de berilio muy poco tiempo, poquísimo tiempo, porque es altamente inestable. No existen núcleos de número másico 8, ni de número másico 5 tampoco, pero en ese brevísima
milésima o millonésima de segundo que existe el berilio, puede recibir a un tercera partícula alfa y generar entonces un átomo ya de un elemento más pesado. Afortunadamente para nosotros que estamos aquí, ¿no?, el carbono, el elemento fundamental de la vida, o uno de los fundamentales, ¿no? Bueno, pues este proceso triple alfa es el origen de todo el carbono del universo. Y además, si tenemos carbono y átomos de núcleos de helio, es fácil pensar que con la suma, es lo contrario de la desintegración alfa que vimos, ¿no? Con la suma de un núcleo de helio nos va a aparecer oxígeno. Así que ya tenemos dos elementos vitales para la vida, como son el carbono y el oxígeno, que se crean en todas las estrellas, prácticamente todas las estrellas, como el Sol, e incluso también las mayores en sus primeras etapas de fusión están creando carbono y oxígeno. Esto, como decía, es una propuesta de Wim Salpeter. Lo que pasa es que esta triple alfa tenía un defecto, y es que era necesario, era muy poco probable, tal como hemos descrito el proceso era realmente muy poco probable, no cuadraba con la enorme abundancia de carbono que hay en el universo. Entonces fue otro físico inglés, Fred Hoyle, otro genio, uno de los mayores genios de la nucleosíntesis, porque este prácticamente pudo explicar casi la tabla periódica completa, explicó que el carbono 12, en aquel momento todavía no se sabía, debería tener un nivel de excitación que experimentalmente no se había encontrado todavía, pero que él dedujo, decía, oye, si este es el proceso de formación del carbono, con este porcentaje de carbono que hay en el universo, esa reacción tiene que ser favorecida por algo. Así que el carbono debe tener un estado energético excitado que equivalga a la unión de la formación de berilio y que haga que realmente la reacción se pueda desplazar hacia la formación de carbono. Así que predijo teóricamente, porque era él un teórico, predijo un nivel excitado del carbono que después, de hecho, pidió a los experimentalistas de Estados Unidos que por favor investigaran ese estado, y se descubrió precisamente unos años después por Fowler que había un estado excitado del carbono que hacía posible pues, nuestra vida, ¿no? Porque si no, no se habría podido formar todo ese carbono. O el carbono que se produjera pasaría todo él a convertirse en oxígeno. De cualquier manera faltaría carbono en el universo y esto quedaba explicado con ese nivel de resonancia. Curiosamente, a pesar de, como digo, un genio de la nucleosíntesis, Fred Hoyle, por contra, nunca creyó en la teoría del Big Bang. Siempre fue una lucha con Gamow, desacreditándose, ironizando el uno contra el otro, y de hecho, si hoy la palabra teoría del Big Bang la conocemos es porque la acuñó Hoyle de forma probablemente despectiva, aunque él después dijo que no, pero en una emisión de radio, él decía, mira, el universo lo que no puede haber es nacido en un Big Bang, y aquella expresión tuvo éxito y se le ha quedado hasta nuestros días. Así que precisamente la acuñó un enemigo de esa teoría, ¿no? Hay veces que uno tiene mucha razón en unas cosas y no razón en otras, ¿no? Bueno, esa fusión del helio que ya está creando carbono y oxígeno devuelve a la estrella a un equilibrio parecido al inicial. La estrella puede recuperar un poco su vida como mientras estuvo en la secuencia principal, pero al helio le pasa lo mismo que al hidrógeno. Cualquier combustible que nos inventemos ahí en el núcleo de la estrella se va a agotar, ¿no? Así que al final siempre se va a repetir la misma historia que ya hemos visto. La masa se va a comprimir, se va a calentar el núcleo, va a aparecer una capa de cebolla alrededor del núcleo caliente que va a generar nueva fusión, pero en el Sol eso no es posible porque tiene poca masa, estamos hablando de estrellas poco masivas. Entonces ahí se para. El Sol, cuando termine como gigante roja y tal, lo que le quedará será un núcleo de carbono y de oxígeno. Y probablemente en el Sol muy pocos elementos más pesados o en muy poca proporción podrán formarse. Pero quedará en esta forma de capas de cebolla como veis aquí, ¿no? El núcleo de carbono y oxígeno, alrededor helio, es decir, los elementos más pesados siempre en el núcleo porque se están produciendo ahí, y después capas de elementos sucesivamente más ligeros hasta la envoltura de hidrógeno que en general rodea casi a cualquier estrella, ¿no? Esas capas que se han
emitido hacia el exterior. Cuando la fusión termina, porque ya no hay más combustible, el núcleo de esa estrella está muy caliente y emite mucha energía y hace que todas esas capas que se estaban perdiendo hacia el exterior se ionicen y originen estos bonitos artefactos que tenéis ahí en pantalla, que son las nebulosas llamadas planetarias. Y en cambio, en muchas de estas ilustraciones veis un puntito blanco en el centro. Eso es lo que ha quedado de la estrella, es ese núcleo de carbono y oxígeno que se conoce con el nombre de enana blanca, ¿no? Y ahí termina la historia en las estrellas de baja masa. ¿Cómo podemos ir más allá del carbono? Pues necesitamos más masa. Ahí vuelvo a decir que Kelvin y Helmholtz tenían razón en que era la energía de gravitación, el apelotonamiento de materia, lo único que nos puede permitir el incremento de temperatura. Las estrellas con más masa que el doble de la solar, pues permiten seguir alcanzando temperaturas mayores en el núcleo y que este proceso que hemos visto se vaya repitiendo y se produzcan nuevas fusiones de elementos cada vez más pesados, y por lo tanto en esas estrellas más masivas vamos a seguir progresando en la tabla periódica. Lo que pasa es que esas estrellas tan enormes, en vez de gigantes, se convierten en lo que en astronomía se llaman supergigantes y no al final de su vida, sino que durante toda su vida tienen tal luminosidad, tal emisión de energía, que expulsan masa con mucha efectividad, ¿no? Produciendo este tipo de imágenes, fortísimos vientos estelares, eyección de material. Es decir, son enormemente masivas, pero se pasan también toda su vida perdiendo y disgregando material en el espacio, ¿no? Lo que pasa en esas estrellas masivas y que nos explica ya casi toda la tabla periódica, bueno, pues se debe a otros científicos capitaneados de nuevo por Fred Hoyle, que tenía una intuición bestial en todo lo que fueron reacciones nucleares de síntesis de elementos químicos. Él empezó a estudiar esto en los años 40, ya visteis que en el año 51 explicó la resonancia del triple alfa, y ya metidos en los años 50, junto a lo que tenéis ahí a la izquierda es el matrimonio Babbage, después Fowler, que fue el experimentalista que le identificó en laboratorio esa energía, y Hoyle es el que tenéis a la derecha. Ahí tenéis un artículo muy famoso de ellos, que ahora os lo pondré, y bueno, esa compresión sigue por los mismos procedimientos que hemos visto antes. Se empiezan a generar oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre, hasta que llegamos al hierro como el último elemento de la tabla periódica, que se permite producir mediante estos mecanismos de fusión. Y ahí tenemos una estrella más masiva con el mismo esquema de antes, pero que ha llegado a tener ya un núcleo de hierro. Núcleo de hierro y capas de cebolla, pero ya muchas más y compuestas por elementos cada vez más ligeros. Pero ahí ya tenemos estrellas que están produciendo en su interior un montón de elementos de la tabla periódica. Esto, si alguna vez os lo queréis descargar, está disponible en internet. Es el artículo de Hoyle en el que describe prácticamente todos los procesos de nucleosíntesis de todos los elementos naturales de la tabla periódica. Se llama Síntesis de los elementos en las estrellas. Es del año 57, tiene 108 páginas y por las iniciales de sus autores se conoce como la Biblia de la nucleosíntesis, el artículo B2FH, por las iniciales de sus autores, ¿no? Estas estrellas, pues ya digo, en una escalera de fusión de partículas alfa van subiendo a lo largo de la tabla periódica, y si os dais cuenta, a partir del carbono son elementos múltiplos todos del núcleo de helio, porque claro, cada vez adicionan un núcleo de helio, entonces su masa va aumentando de 4 en 4, el carbono 12, oxígeno 16, neón 20, magnesio 24 y así hasta el hierro. No solamente se dan reacciones de adición de núcleo alfa, porque entonces encontraríamos solamente un elemento sí de la tabla periódica, otro no, uno sí y otro no. En realidad se dan otra multiplicidad de reacciones de desintegración, de fusión, que originan todos los elementos de la tabla, incluidos los números impares también, ¿no? Ahí tenéis unas reacciones de fusión del carbono que, por ejemplo, originan sodio, o unas reacciones de fusión de oxígeno que originan fósforo, por ejemplo, ¿no? Esta es la gráfica muy conocida de energía de enlace de los núcleos, en donde, como veis, el punto más alto de la curva
lo tiene el núcleo de hierro 56, que explica por qué los elementos pueden fusionarse, porque liberan energía, son reacciones exotérmicas hasta que se crea un núcleo de hierro, y sin embargo de ahí en adelante la fusión se para, el hierro para la fusión, porque para crear nuevos elementos más pesados que él por fusión de átomos de hierro habría que darle energía a la estrella, no recibirla. Sin embargo, el camino inverso, desde el uranio hacia atrás, es un camino fácil para la fisión, no para la fusión nuclear. Entonces el hierro se encuentra ahí favorecido por mecanismos de fusión o de fisión a izquierda o derecha, porque es el núcleo más estable, ¿no? La estrella ya no puede producir hierro ni elementos más pesados, entonces ahí se lanzaría a la muerte de la estrella, solo que ya no muere con carbono y oxígeno como las enanas blancas, sino que tiene un tipo de final catastrófico. Si parásemos aquí, diríamos también que entonces no podemos obtener elementos más pesados que el hierro en las estrellas, pero es que la fusión no es el único proceso que ocurre. También ocurre lo que se llama la captura de neutrones. Es un proceso lento que ocurre a lo largo de los miles de millones de años que dura la vida de la estrella, y que los elementos más ligeros pueden capturar un neutrón, lo cual les convierte en un átomo más pesado del mismo elemento, pero ese neutrón, por decaimiento beta, gana un puesto en la tabla periódica. De forma que por este procedimiento de captura de neutrones empiezan a producirse elementos más pesados que el hierro, pero no por fusión, que hemos visto que era imposible, ¿no? Y de esta manera, de hecho, se llena la tabla periódica hasta la mitad de los elementos que son más pesados que el hierro. Por esta es lo que acabo de explicar, ¿no? No me detengo aquí más. En forma de isótopos estables. Hacen falta neutrones para eso, ¿no? Para que ocurra la captura de neutrones hacen falta neutrones, pero es que están explicadas las reuniones, las reacciones del carbono con helio y del neón con helio para generar oxígeno y magnesio y liberar neutrones. Así que para este proceso lento que ocurre en las estrellas sí que hay una fuente explicada, no muy potente, no muy poderosa, pero sí hay una generación de neutrones que permite explicar ese proceso. Todo esto tiene su correspondencia en la abundancia de los elementos, como he dicho, ¿no? Si representáramos directamente en porcentaje la abundancia de todos los elementos de la tabla periódica en el universo, lo único que se ve es lo que se ve en esta tabla, un 75% de hidrógeno, 25% de helio y prácticamente todo lo demás está ahí a cero, ¿no? Ahí hay una pequeña salvedad del carbono y el oxígeno precisamente, así que para ver esto mejor se recurre a una forma logarítmica, ¿no? En donde ya tenemos mucho más detalle. Y ahí vemos el hidrógeno y el helio, los primeros. Hay una caída de elementos ligeros, después el litio, berilio y boro no se explican tampoco ni en el Big Bang ni en la nucleosíntesis estelar, porque son elementos muy inestables. El proceso triple alfa lo que nos originaba era carbono, y a partir del carbono y el oxígeno ya tenemos esa línea de zigzag que nos dice que en el universo son un poco más estables o más frecuentes, en este caso más abundantes, los elementos de número atómico par que los impares, ¿no? Ahí hay un concepto de que, igual que los pares de electrones en la configuración electrónica da estabilidad al átomo, dentro del núcleo ocurre lo mismo. Los protones pareados son más estables que tener un protón impar suelto. Y eso unido a que la escalera de partículas alfa que hemos visto, que iba creando los núcleos de 2 en 2, explica un poco esta gráfica de zigzag, ¿no? Y cada vez menos abundantes porque los elementos más pesados tienden a ser cada vez menos inestables. Y bueno, ya hemos llegado al final de la vida de la estrella, que yo decía que era catastrófica, ¿no? Pues eso depende de esa masa final de la estrella, no ya solo de la masa inicial, porque hemos dicho que las estrellas que son muy masivas pierden también mucha masa por el camino. Así que el estertor final de una estrella depende de cuál es su masa, pero de la masa en el momento de que se agota el combustible. Bueno, la gravedad va a seguir, esa no la para nada, la fusión la podemos parar porque se agota el combustible, pero a la gravedad no hay quien la pare, hasta niveles imposibles de entender aquí en la Tierra, ¿no? De cómo puede llegar a comprimirse el núcleo de una estrella, ¿no? Si la masa final es menor de 1,44 veces la masa del Sol, que es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar, pues tenemos el final que hemos contado antes para el Sol.
una enana blanca y una nebulosa planetaria que se expande y que se ioniza debido a la radiación de la alta temperatura provocada por la enana blanca. Pero si estamos en una estrella masiva, ese final va a ser catastrófico, va a ser explosivo. Para estrellas que tienen más de 1,44 veces la masa del Sol en su etapa final, que equivale más o menos a decir que la masa inicial de la estrella fuera del orden de unas 10 veces la masa del Sol. Son estrellas muy masivas y que afortunadamente también para la vida en la Tierra ocurren en estrellas que no tenemos cerca de nuestro sistema solar ninguna estrella tan masiva como para que acabe con este final tan catastrófico, porque podría ser peligroso para la vida en la Tierra, ¿no? En estas estrellas, las capas exteriores se desploman sobre el núcleo, creando densidades aún más altas que las que dan lugar a una enana blanca, y es lo que se conoce como estrellas de neutrones, porque los electrones los electrones son forzados a precipitarse sobre el núcleo y a unirse a los protones y generar neutrones. Imaginaos la densidad que aquello tiene que ser. Lo único que hace resistir un poco a la estrella y no desmoronarse y desaparecer por completo es esa retención, esa formación de neutrones. Fijaros cómo llega a comprimirse. Ahí tenéis, en la esfera grande amarilla es el Sol. Sobre el Sol se ha intentado representar el tamaño de la Tierra. Una enana blanca es una estrella que tiene la masa del Sol pero el volumen de la Tierra. O sea que la densidad es inimaginable, ¿no? Pero es que una estrella de neutrones es una estrella que tiene algo más de la masa del Sol en un diámetro de 10-15 kilómetros. No tengo ahora mismo los paralelismos de las densidades, pero imaginaros, ¿no? Aquella famosa historia de, bueno, una cucharadita de neutrones pesaría mucho más que el Everest. Cosas así, realmente, ¿no? Bueno, como en la explosión final, pues lo que hemos dicho, en cuanto todo el núcleo se ha formado es hierro y por lo tanto cesa en ese instante la fusión, la estrella desaparece en un segundo. Las capas exteriores de la estrella masiva se precipitan a velocidades casi del orden, no de la luz, pero a un cuarto de la velocidad de la luz. Toda esa gigantesca masa se precipita sobre un núcleo de 10 kilómetros, ¿no? En un segundo, ¿no? Las temperaturas que se alcanzan son del orden de 10 elevado a 10 kelvins, y ahí los fotones tienen tanta energía que destruyen por completo el átomo, el núcleo de hierro. Imaginaos un núcleo de hierro, 26 protones, 30 neutrones, 56 nucleones ahí metidos, y llegan los fotones y los desmembran, pero por completo. Y además los protones, por captura electrónica, se transforman en neutrones, y lo que tenemos es un chorro bestial de protones hacia afuera y de protones también que quedan condensados en la estrella de neutrones. Eso es lo que se llama la fotodesintegración, ¿no? Ese colapso se detiene cuando ya la estrella de neutrones es estable, y al frenar el colapso se genera la onda de rebote, una onda de choque hacia el exterior contra todas esas capas que se están precipitando a un cuarto de la velocidad de la luz, y de repente son recorridas por una contraonda de rebote. Imaginaros, ¿no? Entonces, el proceso de captura neutrónica que hemos explicado antes, que ocurre lentamente en las estrellas, en la explosión de una supernova ocurre en cuestión de un segundo y en cantidades masivas, ¿no? Es un proceso de captura neutrónica rápido, a diferencia del proceso S que habíamos visto antes, y ahí ya se generan el resto, los elementos que nos faltaban de la tabla periódica más pesados, y ahí ya nos aparece el oro que buscaban los alquimistas en las explosiones de supernova. Así que cualquiera que tenga por ahí una alianza, que sepa que podemos casi asegurar que los átomos del anillo proceden de la explosión de alguna supernova que de alguna manera alguna vez llegó al sistema solar y que después se condensó en la Tierra en algún tipo de mena mineral de la que alguien sacó el oro que fundieron para nuestro anillo, ¿no? También es verdad que después se ha teorizado y casi está admitido que aparte de un mecanismo de supernova, la fusión de estrellas de neutrones también es capaz de generar las energías necesarias para que esto ocurra, ¿no? Una supernova libera más energía en un solo segundo que todas las demás estrellas de la galaxia juntas. Después se frena, evidentemente, pero en un segundo es esa catástrofe. Pero es que además esa explosión de supernova siembra a lo largo de muchísimos años luz de distancia
enormes nebulosas en donde ahí van flotando todos esos átomos que se han creado en el interior de la estrella durante miles de millones de años y en el momento final también, ¿no? Así que el espacio se va enriqueciendo en sucesivas generaciones de estrellas de elementos cada vez más abundantes y más pesados frente al estado inicial del universo en donde solo había hidrógeno y helio. Por lo tanto, las sucesivas generaciones de estrellas que nazcan a partir de estas nebulosas van a incorporar desde el primer momento otros elementos que no estaban disponibles para las estrellas de primera generación. Eso es lo que se llama la metalicidad, porque en astrofísica se llama metal a cualquier cosa a partir del número atómico 3. O sea, cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio, en astrofísica se conoce como metal, y a metalicidad la concentración del porcentaje de masa que no sea hidrógeno o helio, ¿no? El Sol tiene una metalicidad de 1,6, quiere decir que ha nacido ya con metales que han sido generados en explosiones de estrellas que han vivido y que han muerto antes que el Sol. Bueno, aquí tenemos el ciclo de vida de una estrella, lo voy pasando, y ya por último decir, esta es la última parte, dónde están el litio, el berilio y el boro, que hemos visto que tenían una abundancia muy pequeña, ¿no? ¿Dónde están esos tres elementos que no los hemos podido explicar? Bueno, Hoyle en el 1957 ya lo cuenta, que esto es así, que no se originan en el interior de las estrellas. Se habían descubierto ya por Victor Hess en 1911 los rayos cósmicos. Aunque se llamen rayos, no es una radiación, son partículas que viajan por el espacio que precisamente se han podido originar en eventos de alta energía, en explosiones de supernovas, en fusiones de agujeros negros, en fusiones de estrellas de neutrones, y es que a velocidades también cercanas a la velocidad de la luz van bombas, que son protones, partículas alfa, electrones, positrones. Bueno, hoy se sabe que gracias al estudio de la cantidad de litio, berilio y boro que existe allí donde hay estos rayos cósmicos, pues se sabe que el choque de estos rayos cósmicos con el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, no con el que hay en nuestra atmósfera, sino con estos elementos en el espacio, es un fenómeno que se llama astillamiento, explica la génesis y la abundancia por estas reacciones que tenéis ahí, el cómo existen en el universo, aunque sea en poca cantidad, pero existen en el universo el litio, el berilio y el boro, ¿no? Con lo cual al final pues tenemos la tabla periódica cosmológica, que podéis ver ahí, en donde se explica un poco el resumen de todo lo que hemos contado, en donde cada elemento químico se explica cuál ha sido el origen de todas estas cosas, ¿no? Veis estrellas masivas, estrellas pequeñas, supernovas, y abajo ya los elementos artificiales, que esos, salvo alguna excepción, no se han encontrado en las estrellas. Y quiero terminar diciendo que, bueno, todo lo que hemos hablado esta tarde era sobre la creación de los ladrillitos elementales, pero los químicos nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Partimos de ahí para arriba, ¿no? En el espacio no solamente se encuentran átomos, núcleos, sino que se han encontrado moléculas, se han encontrado ya más de 160 moléculas en el espacio, alguna tan complicada como los fullerenos que estáis viendo ahí a la izquierda, radicales extrañísimos, radicales, cationes o aniones que serían impensables aquí en la Tierra, pero que se dan en las condiciones que se dan en el espacio, y por lo tanto se estudia químicamente el gas interestelar, el polvo cósmico, las atmósferas de las estrellas, las atmósferas de los planetas, la composición de los meteoritos, ¿verdad, Alicia? ¿Estás por ahí? Y por eso digo, la astroquímica es hoy día una rama importante de la astronomía moderna también, no solamente todo lo que hemos contado, sino lo que viene precisamente a partir de ahora, el estudio químico del universo, ¿no? Y ya está, simplemente os quiero decir que si quizás con esto que os he contado hoy, si algún día tenéis oportunidad de iros a un sitio oscuro y disfrutar de un cielo cuajado de estrellas, pues que a lo mejor os induzca esto a hacer alguna pequeña reflexión sobre el hecho de que ahí mirando a esas estrellas pues está nuestro propio origen. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Siento Miguel y Pilar
haberme colado y excedido de... Gracias, muchas gracias. Perdonadme porque he intentado cumplir el tiempo y no me ha sido posible. Pero bueno, es que estábamos hablando de miles de millones de años y me he dejado llevar. Muchas gracias, Fernando. Perdonadme. Bueno, no sé si habrá alguna cuestión o alguna pregunta que se quiera plantear, ¿no? Bueno, ha sido nos ha apabullado. Sí, sí, allí hay una persona que... Ah, bien. Un momentito, por favor. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué pasa con el positrón que se genera en los procesos protón-protón de la primera fase, digamos, del Sol? ¿Qué pasa con ese positrón? ¿Se elimina con un electrón de...? Correcto, correcto. Un positrón va a encontrarse inmediatamente con un electrón, materia más antimateria se van a aniquilar, van a dar origen a una radiación gamma y por lo tanto lo que es una nueva producción adicional de energía. Uh-huh. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con las estrellas enanas rojas? ¿Están siempre en la primera fase? ¿Y sí, cómo se mantienen tanto tiempo en comparación con estrellas como el Sol? Sí, mira, las enanas rojas, el compañero ha preguntado por un tipo de estrella que yo no la he descrito. Las enanas rojas son aún más pequeñas que el Sol y tienen un tamaño en donde sí son productoras del mecanismo de fusión del hidrógeno en helio, pero tienen una diferencia. Las estrellas de las que hemos hablado tienen un núcleo, como el Sol, por ejemplo. Alrededor de ese núcleo lo que hay es un procedimiento de transmisión de la energía por radiación y a partir ya de cierta distancia del núcleo ya viene la convección. Y por lo tanto se da solamente en el núcleo y a grandes presiones y temperaturas. En las estrellas en las enanas rojas, que son poco masivas y más frías, toda la masa de la estrella, completamente, toda la estrella es convectiva. Toda la masa está trabajando como si fuera un núcleo, pero a una tasa inferior y toda la masa de la estrella. Eso les hace que puedan vivir pues prácticamente toda la edad que tiene ahora mismo el universo. Y por lo tanto las estrellas rojas, desde que se han descubierto, todas siguen siendo estrellas rojas. Enanas rojas, perdón. Exacto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Nada, lo siento. Queríamos tener contigo, bueno, pues como recuerdo de tu paso por aquí, ¿no? Con un pequeño átomo del que nosotros utilizamos como insignia, ¿no? Sí, señor, de la Asociación de Químicos, ¿verdad? Y bueno, pues también tenemos aquí el mapa lo conocéis de la Asociación de Químicos, ¿verdad? El mapa de Andalucía y con muchos electrones alrededor. Los electrones y todo esto, pensaba que era lo más idóneo. Pues muchísimas gracias, sí, sí. Y bueno, también teníamos aquí un obsequio de nuestro libro de... Muchas gracias, Miguel. Pero a ver si lo abro. De los químicos del sur, ¿no? Andaluces y que bueno, pues también pues para que lo disfrutes con su lectura. Conozco la edición, pero no lo tengo en casa, así que pues, muchísimas gracias. Pues nada. Bueno, ha sido un placer estar en mi facultad, aunque fui la última promoción que se licenció en el rectorado. Bueno, la señora decana ya terminó. Bueno, pues enhorabuena por esta conferencia tan brillante y tan interesante, que la verdad y además muy bien ilustrada, se ha seguido estupendamente y con unas proyecciones fantásticas. Así que enhorabuena. Muchas y bueno, gracias. Sin más, se queda clausurado este acto. Gracias. Gracias.